La violencia basada en el género, una violencia diferente. Tenemos muchas veces la idea social de que esta violencia contra las mujeres ha aparecido no hace demasiado en nuestra sociedad, que es un fenómeno nuevo, pero esto es totalmente falso. La violencia contra las mujeres ha existido siempre, lo que pasa es que ha estado muy invisibilizada y muy normalizada. Lo que ha cambiado de unos años para acá es que ahora ya se ve como una violencia y además como sociedad hemos dejado de aceptarla. En el año 2004 el Estado español sacó la Ley Integral para la Erradicación de la Violencia de Género, que supuso un cambio muy fundamental en la forma de trabajar, de combatir esta violencia, pero que a lo largo de los años hemos visto que uno de los apartados que tenía, que es que delimita la violencia a las relaciones de pareja o de una afectividad análoga, que se nos ha demostrado en estos 20 años que no es así, que hay muchas más formas de violencia contra la mujer y entendemos que eso es algo que está siendo superado. Uno de los factores para la superación de este concepto está marcado en la Ley 7/2018 de la Comunidad Autónoma Andaluza, que reforma la ley que se sacó en el año 2007, donde se plantea que la violencia de género, que la violencia contra la mujer es aquella que es consecuencia de una cultura machista y que además es una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y de las relaciones de poder desiguales de los hombres y las mujeres. Además, se plantea que cualquier acto de violencia basada en el género, porque pueda causar prejuicio a las mujeres, ya va a ser una forma de violencia de género, incluido la coacción, las privaciones arbitrarias de la libertad, es decir, va mucho más allá de lo que se planteaba en la ley. Porque, como sabemos muy bien, hay muchas formas de violencia de género. En este esquema se puede ver muchas de las formas que puede adoptar esa violencia de género. La ley andaluza contra la violencia pues delimita 4 grandes campos. La violencia física, que está más fácil de ver por sus consecuencias, por sus actos. La violencia psicológica, que muchas veces es más difícil de ver o de probar. La violencia sexual y la violencia económica. Pero además esta ley, en su 13/2007, en su modificación del 2018, plantea que hay toda una serie de manifestaciones de la violencia de género y recoge casi 16 manifestaciones de la violencia de género que dejamos ahí recogidas porque es importante que vean ustedes cómo la violencia contra la mujer, que la violencia de género es mucho más amplia que aquella que se da solamente en el ámbito de la pareja. Es la más común en nuestra sociedad, pero no es la única ni mucho menos. Hay muchas más formas de violencia que están alrededor de esta lucha que tenemos emprendida. Cuando nos enfrentamos a la violencia de género, pues nos encontramos muchas veces que es difícil entenderla, que hay dificultades que entorpecen o que impiden que entendamos la violencia de género. Una de ellas es que tendemos a equiparar la violencia de género con otro tipo de violencia y queremos darle las mismas soluciones, y esto no funciona, porque la violencia de género tiene distintos orígenes, distintos mecanismos y distintas consecuencias. También es muy importante que es una violencia que, como ha estado tanto tiempo en nuestra sociedad, pues tenemos muchas ideas previas, hay muchos mitos alrededor de este tema. En los materiales complementarios tienen ustedes explicado muchos de esos mitos que hay alrededor de este tema y que nos enturbian y nos dificultan el entendimiento. Y además, una de las cuestiones más importantes es que la mujer víctima de violencia se comporta como consecuencia de la violencia que ha sufrido, tiene unas actitudes, tiene unos comportamientos que no son los que podíamos esperar en víctimas de otro tipo de violencia, y eso hace que no la entendamos y al no entenderla se nos haga difícil de ayudarla e incluso podamos rechazarla. No podemos olvidar que la violencia de género nace de la desigualdad y su origen está clarísimo, es la desigualdad, es el intento de unos determinados señores, unos hombres, porque creen en ese modelo, por mantener la desigualdad que les da unos privilegios, un poder, unas recompensas. Pero tampoco podemos olvidar que la violencia de género es el mecanismo que sirve para mantener esa desigualdad, es decir, que la violencia de género es una herramienta. No es una violencia descontrolada, no es una violencia que se haga por hacer daño, sino que simplemente es una herramienta que sirve para mantener la desigualdad que determinados hombres piensan que es el modelo adecuado que deben tener en las relaciones. Es muy importante también, para darle la importancia que tiene, saber que la Organización Mundial de la Salud ha alertado que la violencia de género es la primera causa de pérdida de años de vida entre las mujeres de 15 a 44 años, por encima de las guerras,
los accidentes de tráfico o los distintos tipos de cáncer. Esto nos hace ver que es un problema a nivel mundial, pero es un problema que está haciendo daño a muchísimas mujeres en nuestro mundo. Por eso, viendo la experiencia que se ha conseguido en estos años de trabajar, de estudiar, podemos ver que la violencia por razón de género es una violencia totalmente distinta a otras formas de violencia. Porque es ideológica, porque se basa en un modelo ideológico, el patriarcado y el machismo, porque es instrumental, porque no tiene un fin en sí misma, sino porque se hace para aleccionar, para que la otra persona cambie sus comportamientos, porque es repetida, cíclica y procesual, no es un episodio aislado, se convierte en algo habitual, porque emplea una gran variedad de conductas. No solo pensemos en la agresión, vamos a ver que se va a hacer de muchas formas para lograr su fin, que no es hacer daño, sino lograr que la otra persona acepte que aquí quien manda es el varón, porque involucra a las víctimas en su funcionamiento, las hace parte de todo esto mediante una dependencia emocional terrible que les crea. Porque además no finaliza con la ruptura de la relación. Podemos decir, bueno, si la mujer se quita de medio, si lo deja, si se separa, no, eso no funciona, sigue estando ahí. Es una violencia consciente y selectiva, subjetiva, desproporcionada, excesiva y notoria, y hasta hace muy poco ha estado muy tolerada por la sociedad. Aún ahora, en sus formas menos expresas, sigue siendo muchas veces muy invisibilizada. Para entender la violencia de género hace falta dos mecanismos. Uno, visibilizar sus mecanismos, y otro, visibilizar sus consecuencias. Hay dos mecanismos fundamentales que tenemos que conocer y que entender para poder entender la violencia contra la mujer, la violencia de género. Uno es el ciclo de la violencia, que ya lo explicitó Leonore Walker en el año 1979. La violencia es intermitente, hay momentos buenos y momentos malos. Esa intermitencia se articula en un ciclo con tres fases determinadas: acumulación de la tensión, explosión y luna de miel. Es decir, la convivencia se va cargando negativamente porque las cosas no funcionan como este hombre piensa que deben funcionar, hasta que llega un momento que decide dar un escarmiento y se produce la explosión de violencia. Ya puede ser el insulto, el grito, la agresión, el dejar de hablarle, el desaparecer durante unos días, cualquiera de esas formas. Pero inmediatamente después, porque este hombre no quiere que la relación se pierda, aparece lo que se llama la luna de miel, que si se fijan está entrecomillada, porque no es una luna de miel, es convencerla, manipularla afectivamente de que no ha pasado nada, de que se le ha escapado, de que nunca va a volver a pasar, de que necesita ayuda para que no le vuelvan a pasar estas cosas. Es una forma de manipulación afectiva que va a convencer a la mujer de que siga en esa relación. Y el problema es que, como él sigue pensando de la misma manera, pues tarde o temprano va a acumularse la tensión y vamos a volver a un nuevo ciclo. El ciclo no solo manipula a la víctima, también nos manipula a quienes estamos cerca, porque claro, si una mujer viene a pedirnos ayuda después de una explosión de violencia, pero él la sigue manipulando, pues tarde o temprano nos va a decir que no ha sido para tanto, que sigue enamorada, que lo quiere, que quiere volver con él. Eso no es que sea una inconstante ni que no sepa lo que quiere, es que la han vuelto a manipular. Pero si no conocemos el ciclo, vamos a pensar que ella no sabe lo que quiere y vamos a dejar de ayudarla sin entender que la han vuelto a manipular. En los materiales complementarios aparece una explicación bastante amplia del ciclo y de lo siguiente que vamos a ver en este vídeo, que es el proceso de la violencia. El proceso de la violencia lo que plantea es que la violencia no es algo que aparezca de pronto en la vida de las personas, ni mucho menos como una agresión, nadie está muy bien y al día siguiente la han agredido, sino que antes han pasado muchísimas cosas. La puerta de entrada para nosotros es el aislamiento. El maltratador poco va logrando que la persona se vaya aislando, le va quitando sus relaciones, critica sus amistades, provoca enfrentamientos con la familia de origen, la va convenciendo de que no debe contar cosas fuera. Poco a poco la va aislando de todo su entorno y eso le va generando muchísima inseguridad y le va generando pues que esté mucho más debilitada. El siguiente paso suele ser que la va controlando, la va prohibiendo, no de forma agresiva, sino la va diciendo que eso no está bien, que tales cosas no le gustan, y ella poco a poco va cediendo, porque además no olvidemos que está aislada, que poco a poco no tiene con quién plantear ese tipo de cosas. Sigue después por la desvalorización. Ahí podemos encontrar muchísimo argumento. La va convenciendo de que ella no vale, de que él vale mucho más que ella, de que él es el que trabaja, que ella es la mantenida, de que él tiene estudios y ella no, de que él es más listo que ella, de que ella no sabe nada, no vale para esposa, no vale para amante, no vale para
criar a los hijos, todo es un problema. Esa desvalorización genera muchísima pérdida de autoestima y genera muchísima autoculpa. Todo esto le llamamos la creación y consolidación de un sistema de dominio. No se suele entender como la violencia, pero esto ya es muy dañino, ya va provocando que la mujer esté muy dañada y que se vaya siendo mucho más fácil hacerle después todo lo que sigue haciendo. Porque esto continúa después con los gritos y los insultos, que poco a poco se van haciendo cada vez más fuertes y más públicos. Se continúa con los desprecios y las humillaciones para seguirle causando daños en la autoestima. Aparecen las acusaciones y recriminaciones, se agravan para seguirle provocando autoculpa. Empiezan a aparecer las amenazas, las intimidaciones, se empieza a inducir el miedo, la mujer empieza a tener miedo en su relación a cómo reaccionará, a qué pasará cuando venga, qué hará si yo hago esta cosa o esta otra. Aparece mucho el maltrato ambiental, aparece el abuso emocional y aparece el abuso sexual. Cuando todo esto o una gran parte de esto se convierte en la forma de vivir la pareja, nosotros estamos hablando de un maltrato psicológico, de una violencia de género psicológica, y en algunas ocasiones, si aún ella no se ha rendido, si aún continúa rebelándose, si aún continúa sin hacer lo que él piensa que debe hacer, pues se pueden producir situaciones de maltrato físico, de violencia física. ¿Qué ocurre con este proceso? Que también lo tienen explicado en un material complementario que acompaña a los vídeos de este curso. Que esto es una cosa muy dañina, que no es simplemente que le haya agredido o que le haya pegado, es que es algo que le está provocando mucho daño. Porque todo esto es lo que llamamos un proceso de victimización. Que quiere decir que yo cojo a una persona y a base de irla anulando sistemáticamente con todo esto que le he ido haciendo, que hemos explicado, va a lograr que esa persona ya no se comporte como hacemos las personas que no nos ha pasado todo esto, sino que va a ser de esa persona que teníamos a base de irla anulando sistemáticamente, al final lo que vamos a tener es una víctima. Y una víctima es como un robot que está programado para aceptar esa situación. No estamos trabajando, cuando trabajamos con una persona víctima, con una mujer víctima de violencia, con una mujer que ha sufrido este proceso, no podemos esperar que se comporte como nos comportaríamos las personas que hemos tenido un episodio de violencia, pero no ha tenido nada más. No, ella ha sufrido un proceso de despersonalización terrible. Ella la han anulado como persona, han creado, como digo, una especie de robot, una especie de zombie que está programada para aceptar esa situación, que no funciona porque siempre hay una parte sana que busca ayuda y en ese momento que nos va a buscar, nos va a pedir ayuda, nos va a pedir que la auxiliemos, pero que no podemos olvidar que la programación que le han hecho sigue estando ahí. Eso va a condicionar todos los comportamientos que ella tiene, le va a provocar no solo unas terribles consecuencias físicas, psicológicas y de daño en su vida, sino que además le va a provocar una serie de actitudes y una serie de comportamientos que vamos a ver en el siguiente vídeo, porque es muy importante que los conozcamos, porque si no difícilmente vamos a poder ayudar a la mujer que está sufriendo violencia y que nos va a pedir ayuda.